Mi nombre es Felipe Moró, sacerdote durante más de 20 años, dedicado al servicio de Dios y a la enseñanza de las Sagradas Escrituras. Toda mi vida caminé con fe, buscando guiar a las almas hacia Jesucristo, enseñar a la Biblia y testificar el poder de Dios. Siempre creí que mi misión era clara: ser un pastor para la manada del Señor, un canal de su palabra y un humilde siervo del Evangelio. Pero nada podría prepararme para la experiencia que tenía. No fue una prueba simple, sino una revelación abrumadora que transformó mi visión de fe, vida y salvación. Me enfrenté a una verdad tan profunda que ya no podía permanecer en silencio. Lo que vi, lo que sentí y sobre todo, lo que Jesucristo mismo me reveló, me dio una nueva misión, una emergencia ardiente para hablar, testificar, para abrir los ojos de aquellos que aún caminan en las sombras. Todo comenzó un día ordinario, como muchos otros. Estaba en mi iglesia realizando mis deberes sacerdotales, recitando oraciones, preparando la Eucaristía y escuchando las confesiones. Había encontrado una cierta paz en mi rutina de estabilidad espiritual, pensando que ya sabía todo lo que había que saber sobre la fe. Pero la fe no es estática, es un fuego ardiente, que purifica, que se transforma. Pronto entendería que el Señor no me llamó a una vida pacífica y predecible, sino para una misión mucho mayor y mucho más exigente. Fue ese día que mi corazón se detuvo, literalmente. Una sensación opresiva en el cofre, un corte, un dolor insoportable, y luego nada. Silencio absoluto. El tiempo se ha congelado y sabía, en este momento preciso, que mi vida en la tierra acababa de terminar. Pero no fue el final. Lo que experimenté después va más allá de toda comprensión humana. Mi mente me ha separado de mi cuerpo y me arrojaron a un mundo que las palabras están luchando por describir. Un lugar donde el tiempo y el espacio ya no existían como los conocemos, donde solo una presencia dominaba todo, el de Dios. En ese momento, toda mi existencia terrenal, cada oración, cada masa, cada sermón predicado, parecía desordenado frente a la grandeza infinita de su luz. Estaba frente a la verdad absoluta, y esta verdad iba a cambiar todo. Vi lo que pocas almas tienen la gracia de ver, y lo que descubrí me molestó en las profundidades de mi ser, pero aún no sabía que el Señor me traería de vuelta para testificar esta verdad. Regresé a mí mismo, pero ya no era el mismo hombre. Mi corazón latía de nuevo, mis pulmones estaban llenos de aire, pero algo en mí había cambiado para siempre. Había recibido un mensaje de capital, un mensaje que el mundo tenía que escuchar. Lo que experimenté no era un simple accidente médico, ni una ilusión, ni un sueño. Fue una revelación divina, una reunión con el propio Jesucristo. En ese momento, sabía que mi vida ya no podía ser la de un sacerdote ordinario, que tenía que hablar, advertir, despertar las conciencias, porque lo que había visto me persigue. Un mundo en perdición, una humanidad ciega, alejándose todos los días un poco más de Dios. Y si no hablara, si permaneciera en silencio, sería responsable de la sangre de aquellos que podrían haber sido salvados. Así comenzó mi nueva misión, una misión que nunca había planeado, pero que Jesucristo me confió directamente. Lo que vi, lo que escuché, lo que sentí, voy a compartirlo contigo, porque esta verdad no es solo para mí. Es para ti, para todos aquellos que todavía buscan luz, para aquellos que dudan, para aquellos que han olvidado el poder y el amor de Dios. Este testimonio no es solo mío, es un grito de advertencia, una revelación de que ya no puedo silenciar. Escuche atentamente, porque lo que escuchará podría cambiar su vida. Todo comenzó mientras me preparaba para la misa de la mañana. Un día como cualquier otro, o al menos eso es lo que pensé. Ajusté mi roble, leí los pasajes de la Biblia que iba a compartir con los fieles. Entonces, de repente, el dolor deslumbrante me atravesó el pecho. Sentí que mi respiración cortaba, mi corazón latía irregularmente, mis manos comenzaron a temblar violentamente y una extraña sensación de debilidad me tomó. Quería pedir ayuda, pero no salió ningún sonido de mi boca. Una opresión indescriptible ha invadido mi ser, como si una fuerza invisible me separara,
de este mundo. Luego, en un instante, todo se detuvo. No más dolor, no más miedo, no más ruido, solo un silencio absoluto y un vacío indescriptible. Este vacío era aterrador y fascinante. Ya no sentí mi cuerpo, como si flotara fuera de mi propia carne. Fue un sentimiento extraño, más allá de toda explicación humana. Mi mente parecía libre, separada de cualquier restricción física. Miré a mi alrededor y vi mi propio cuerpo acostado en el suelo, inmóvil. Vi gente diciendo, gritos, lágrimas, agitación. Sin embargo, no sentí dolor ni miedo. Estaba allí, observando esta escena como espectador extranjero. Fue entonces cuando entendí, estaba muerto. Una verdad brutal e irrevocable, pero fue solo el comienzo de una experiencia que iba a transformar mi alma para siempre. Mientras me di cuenta de esta nueva realidad, surgió una corriente de luz frente a mí. Una luz de intensidad indescriptible, pero que no dañó los ojos. Ella emitió una suave calidez, amor profundo, paz absoluta. Esta luz me atrajo, me consoló, como si me llamara. Sentí una fuerza invisible para guiarme, alejándome de este mundo terrenal para sumergirme en algo infinitamente mayor. Mi mente instintivamente sabía que esta luz no era una ilusión, ni un fenómeno luminoso simple. Ella estaba viva, consciente. Ella era divina. En ese momento, cualquier duda se desmayó. Estaba en presencia de Dios. Lo que me sorprendió fue la ausencia total de miedo. No hubo juicio inmediato ni condenación brutal, solo un amor abrumador, un amor tan puro que mi alma tembló. Sentí cada momento de mi vida desplazándome ante mí, como si toda mi existencia estuviera expuesta en esta luz. Cada pensamiento, cada acción, cada omisión. Vi los momentos en que había sido fiel a Dios y aquellos cuando fallé. Sin embargo, esta luz no me rechazó. Ella me envolvió, me enseñó, me preparó para una revelación mucho mayor. En ese momento, sabía que mi muerte no era un fin. Fue una transición, un paso hacia algo más profundo, un mensaje que tuve que recibir. Pero lo que aún no sabía era que esta experiencia sobrenatural era solo un preludio a la reunión más abrumadora de mi existencia, que con Jesucristo mismo. Mientras mi mente flotaba en esta luz indescriptible, ocurrió un cambio sutil, pero poderoso. La luz ha tomado una intensidad aún mayor, y una presencia divina se ha manifestado a sí misma. No lo vi con mis ojos físicos, pero mi alma lo reconoció de inmediato. Fue Jesucristo. Una presencia tan poderosa, tan amorosa, que mi corazón espiritual inmediatamente postró ante él. No dijo una palabra, pero su voz resonó en mí, en cada fibra de mi ser. Era una comunicación más allá de las palabras, una verdad que estaba grabada en mi alma. Sentí un amor infinito, un amor que excedió todo lo que había conocido, pero también una profunda tristeza en su mirada. Una tristeza que no se dirigió solo contra mí, sino contra toda la humanidad. En ese momento, sentí un peso inmenso en mi alma, una conciencia dolorosa, pero necesaria. Cada pecado, cada momento tibio, cada vez que dejaba que mi misión debilitara, todo me parecía con claridad implacable. Me vi a mí mismo como Dios me veía, y no era la imagen que tenía de mí mismo. Había predicado el piso, sí, pero ¿realmente había experimentado de acuerdo con esta palabra, con todo el fervor y la santidad que exigió? ¿Siempre había tratado de traer almas de regreso a Dios con la urgencia que pidió? No. Y este logro me rompió el corazón. Sentí arrepentimiento profundo, sincero arrepentimiento, un deseo ardiente de ser purificado. Pero aunque esperaba un juicio severo, me sorprendió algo más. Perdón. La mirada de Jesús no era la de un juez implacable, sino de un Padre amoroso. Él sabía todo sobre mí y, sin embargo, no me rechazó. Me dio la bienvenida, me curó, me restauró. En ese momento entendí la inmensidad de la gracia divina. Entendí lo que realmente significa el sacrificio de la cruz. No es una historia antigua simple, no es un símbolo distante. Es una realidad viva, un amor tan grande que nos dio la vida para que podamos ser salvos. Ya no era una creencia simple para mí,
Era una verdad absoluta que vivía desde adentro. La cruz ya no era solo un concepto teológico, era la clave para la salvación. Pero Jesús no solo me mostró mi propio estado espiritual, me confió una misión urgente, inmensa responsabilidad. Sin decir una palabra, me hizo entender que no podía guardar esta revelación para mí. Me mostró el mundo, me mostró las almas que se estaban perdiendo, me mostró el estado espiritual de la humanidad y lo que vi aterrorizado. Un mundo que se alejó de Dios a una velocidad alarmante, almas que se perdieron en indiferencia, materialismo, el rechazo de la fe. Pero no me dejó en esta visión de desesperación. Me dio una misión clara: despertar corazones, pedir conversión, testificar la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Quería hablar, decirle que haría todo lo que pidió, pero incluso, antes de que pudiera expresar una palabra, sentí que una fuerza repelía y me llevaba de vuelta a mi cuerpo. Mi mente fue absorbida y en un instante abrí los ojos. Estaba de vuelta en el mundo terrenal, pero ya no era el mismo hombre. Acababa de conocer a Jesucristo y nada sería como antes. Apenas me devolvió, una visión poderosa se ha impuesto en mi mente. No fue un recuerdo simple de mi reunión con Jesús, sino una revelación aún más inquietante. Vi el mundo como Dios lo vio. Un mundo en caída libre. Un mundo que se alejó un poco más de la luz divina todos los días. Jesús no solo me había mostrado mi propia condición espiritual, sino que me había revelado la realidad de la humanidad. Lo que vi me congeló con temor. Vi una tierra llena de almas dormidas, millones de personas caminando hacia su pérdida, inconsciente del peligro espiritual que las rodeaba. Había un vacío en sus ojos, un profundo desapego, como si su alma muriera lentamente sin que se dieran cuenta. Lo que me sorprendió fue la desaparición gradual de la fe. La Biblia, anteriormente una base de la vida, fue rechazada, despreciada, olvidada. Las oraciones se volvieron raras, la iglesia vacía, y en cambio un culto al ego ocupó todo el espacio. Egoísmo, materialismo e indiferencia reinaban en todas partes. La gente ya no buscaba a Dios, buscaban consuelo, éxito, satisfacción inmediata. Pero todo esto fue solo una pantalla de humo, una ilusión construida por el enemigo para mantener las almas lejos de la salvación. Y en esta visión entendí algo terrible. Estábamos en los amanecer de un punto de inflexión decisivo, un momento crítico para la humanidad. Algo grande sucedería, un evento que sacudiría al mundo entero, un llamado al despertar espiritual o perdición. Jesús me hizo entender que habíamos entrado en un período de preparación. Hubo una emergencia en su mirada, una gravedad que no dio paso a ninguna duda. No era una profecía simple, sino una advertencia directa. Aquellos que continúan viviendo en la ceguera serían tomados por sorpresa. Aquellos que ignoraron la palabra de Dios se encontrarían indefensos frente a lo que vino. No fue para asustarnos, sino para despertar. La Biblia siempre nos ha dicho: así que ten cuidado porque no sabes ni el día ni el momento en que vendrá el Hijo del Hombre. Mateo 25:13. Sin embargo, vivimos como si tuviéramos todo el tiempo del mundo, como si pudiéramos devolver nuestra conversión. Pero Jesús me mostró que esto más tarde nunca podría venir. Mientras me mostraba estas cosas, una carga inmensa cayó sobre mi corazón. ¿Por qué tanta gente todavía se negaba a escuchar? ¿Por qué la humanidad persistió en ignorar los signos obvios? El enemigo había sembrado confusión, e incluso aquellos que dijeron que creían en una ilusión peligrosa, pensando que todavía tenían tiempo, que podían estar satisfechos con la fe tibia. Pero la fe no es una opción, es una cuestión de vida o muerte espiritual. He visto claramente que Dios no nos abandona, que todavía se acerca a la humanidad, pero que una elección es esencial. Respondamos a su llamado, o continuaremos cerrando la nuestra. Entendí que mi regreso a la vida no fue un accidente. Tenía una misión, una inmensa responsabilidad. Tuve que hablar, advertir, testificar lo que había visto. Jesús no me envió a juzgar, sino para recordar a todos que la puerta de la salvación aún está abierta
que la misericordia de Dios es inmensa, pero que hay un momento para todo, y esta vez está llegando a su fin. Lo que vi me marcó para siempre, y tan pronto como me despierto, supe que ya no podía permanecer en silencio. Tuve que hablar a toda costa, porque una cosa es segura: ya no podemos permitirnos ignorar esta llamada. Cuando abrí los ojos, una luz artificial me deslumbró. Escuché voces, pitidos, el sonido de los dispositivos médicos. Estaba acostado en una cama de hospital, rodeado de médicos y enfermeras con un aspecto incrédulo. Uno de ellos me dijo que mi corazón se había detenido, que médicamente hablando nunca debería haber vuelto a mí, pero sabía que no era un milagro de la ciencia, era obra de Dios. Me había enviado de regreso a esta tierra con una misión específica. Había pasado por la muerte y vi lo que nos espera más allá. Era imposible para mí volver a la vida como si no hubiera pasado nada. Ya no era el mismo hombre y no podía vivir como antes. Lo primero que hice fue rezar. Mi corazón estaba lleno de gratitud, pero también una gran responsabilidad. Jesús me había dado un mensaje y sabía que no podía permanecer encerrado en mi corazón. Anuncie la palabra, insista en cualquier ocasión, favorable o no. 2 Timoteo 4, 2. Estas palabras resonaron en mí con nueva fuerza. Ya no había una cuestión de permanecer pasivo. La vida que sabía había terminado, cuando mi corazón se había detenido. La vida que Dios ahora me ofreció fue la de un testigo, un mensajero. Todo mi ser quemado en este nuevo incendio, una emergencia que no pude contener. Cuando mi familia y mis colegas vinieron a verme, vieron el cambio en mí incluso antes de pronunciar una palabra. Mi mirada, mi actitud, todo en mí testificó la transformación que había experimentado. Dije lo que había visto, lo que Jesús me había revelado, y las reacciones fueron variadas. Algunos estaban molestos, conmovidos, asombrados. Otros eran escépticos, buscando explicaciones racionales. Pero no importa su reacción, supe que mi misión no era convencer, sino anunciar. Jesús mismo dijo: ¿Quién tiene oídos para escuchar? ¿A quién escucha? Mateo 11:15. Este mensaje estaba destinado a aquellos que estaban listos para escuchar, y tuve que llevarlo a todos, sin miedo ni compromiso. Mi regreso a la vida no fue una segunda oportunidad solo para mí, sino una advertencia para todos. Había visto la realidad espiritual de una manera que ningún libro, ni teología, ninguna experiencia terrenal podría explicar. Ahora entendí lo que realmente significa vivir para Dios, lo que significa caminar con verdadera fe, lo que no se limita a los rituales, sino que transforma el alma. No es solo creer en Dios, sino vivir en Él cada momento, con fervor y compromiso. Ya no era una simple vocación sacerdotal, sino una misión de vida, un grito de advertencia para que nadie dijo: no lo sabía. Acostado en esta cama de hospital, una convicción absoluta anclada en mí. No pude perder un solo momento. Era necesario actuar. Tuvimos que hablar. Tuvimos que despertar a los que todavía duermen. Porque si Dios me permitía regresar, no fue por mi propia salvación, sino por la de muchos otros. Y sabía que tan pronto como mi fuerza me permitiera, comenzaría esta nueva misión, con una sola certeza: es Jesucristo quien me guió ahora, y lo obedeceré hasta mi último aliento. Cuando comencé a testificar públicamente por mi experiencia, pensé ingenuamente que todos recibirían este mensaje con el mismo incendio y la misma emergencia que yo. Pero muy rápido entendí que hablar de la verdad divina es exponerse a la oposición. Compartí lo que Jesús me había mostrado. Hablé sobre la urgencia de la conversión, la necesidad de volver a la oración y la palabra de Dios. Algunos han sido afectados, molestos, transformados. Reconocieron el llamado del Señor en mi testimonio y decidieron cambiar su vida. Pero otros rechazaron este mensaje con violencia que no había anticipado. Algunos me han llamado loco, alucinado, iluminado. Otros dijeron que estaba exagerando, que tenía miedo innecesariamente a la gente, que prediqué un evangelio demasiado radical. Pero, ¿cómo podría suavizar la verdad después de lo que había visto?
¿Cómo podría permanecer en silencio cuando Jesús mismo me ordenó hablar? Los críticos no solo eran verbales. Algunos de los sacerdotes de mis colegas han comenzado a distanciarse. Me escucharon con cortesía, pero vi en sus ojos que dudaban en creerme. ¿Por qué Jesús te habría elegido?, me preguntaron. ¿Por qué un mensaje tan alarmante? Respondí que no fui yo quien elegí esta misión, sino Dios. Pero en un mundo donde la fe se vuelve tibia, donde buscamos adaptar el Evangelio a las sensibilidades modernas, hablar de arrepentimiento, juicio y regreso a Dios se ha convertido en un tema incómodo. Sin embargo, Jesús mismo nos advirtió: si el mundo te odia, sepa que me odió antes que tú. Juan 15:18. Así que no podía esperar que este mensaje fuera recibido sin oposición. Los ataques no solo vienen del exterior, sino también de adentro. Mi propio corazón fue probado. Las dudas me agredieron. ¿Entendí lo que Jesús me había mostrado? ¿Depende realmente de mí traer este mensaje? Pero cada vez que estos pensamientos me abrumaban, volvía a la oración y Dios me recordaba por qué me trajo de vuelta. No era una misión de consuelo, era una misión de la verdad. El Evangelio nunca ha sido un mensaje destinado a complacer a todos. Jesús mismo fue rechazado, burlado, perseguido. ¿Cómo podría esperar un hechizo diferente? Feliz estarás cuando te insulten, que perseguiremos. Por mí. Mateo 5:11. Estas palabras se han convertido en mi refugio y mi fuerza. A pesar de la resistencia, también vi la obra de Dios en acción. Aquellos que escucharon con un corazón sincero testificaron cambios profundos en sus vidas. Algunos redescubrirían la Biblia y la pondrían en práctica. Otros encontraron el fervor en la oración. Otros aún abandonaron la vida del pecado para caminar con Cristo. No fui yo quien actúa, sino el Espíritu Santo a través de estas palabras. Y eso fue suficiente para darme el coraje para continuar. Cualquier burla, malentendidos, descargas. Este testimonio no fue una elección personal, fue una obediencia a Dios. Y mientras me diera fuerza, proclamaría la verdad, con o sin la aprobación de los hombres. Sabía que este camino estaría cubierto de dificultades. Jesús nunca me había prometido un camino fácil, pero me había prometido su presencia. Y eso fue todo lo que necesitaba. La pelea espiritual fue intensa, pero sabía una cosa: no estaba solo. Dios estaba caminando delante de mí, y mientras permanezca fiel a su palabra, ninguna oposición podría silenciarme, porque este mensaje no vino de mí, sino del propio Señor. En retrospectiva entiendo que esta experiencia no fue solo una llamada personal, sino un mensaje para todos. La fe no es un concepto simple, está vivo, se transforma, salva. Lo que viví alteré mi visión del mundo, pero sobre todo, me mostró que el amor de Dios es más grande que nada. Jesús no solo me mostró la decadencia del mundo, sino que también me mostró esperanza. No me dejó con un mensaje de miedo, sino con un mensaje de vida. Todavía hay tiempo para volver a Él. Todavía hay tiempo para elegir la verdad, caminar en la luz, redescubrir el poder de la oración, la fuerza de la Biblia y la realidad de su amor. La trampa del diablo más grande hoy es hacernos creer que tenemos todo el tiempo del mundo. Pero lo que entendí es que cada momento es una oportunidad para acercarse a Dios o mantenernos alejados de Él. No hay neutralidad espiritual. Caminamos hasta la luz o hacia la oscuridad. La pregunta es simple: ¿a dónde realmente nos dirigimos? Jesús nos llama, no para condenarnos, sino para salvarnos. Todavía se extiende, pero depende de nosotros comprenderlo. He aquí, me quedo en la puerta y golpeé. Apocalipsis 3:20. Este verso resuena en mí de una manera que nunca antes había entendido. Él toca la puerta de nuestros corazones, pero nunca fuerza la entrada. Él está esperando que avancemos el paso hacia Él. Lo que aprendí es que la fe no es solo creer en Dios, sino amarla hasta el punto de obedecerlo por completo. Demasiadas personas se contentan con la fe pasiva, una fe que no molesta su comodidad. Pero la verdadera fe es un incendio que consume, el compromiso total.
una transformación radical. Jesús no busca creyentes tibios, Él busca discípulos, listos para caminar con Él, llevar su cruz, elegir la verdad incluso cuando es incómodo. Entendí que ya no podía guardar silencio, que todos los días mantengo este testimonio. Para mí se pierde un día para aquellos que pueden escuchar y ser salvados. La vida que tenía antes había terminado. Hoy ya no vivo para mí, sino para el que me salvó. Independientemente de la crítica, la resistencia, las oposiciones, sé que hago lo que Dios espera de mí. Y eso es todo lo que importa. Lo que vi, lo que experimenté, no puedo olvidarlo. Tengo que hablar de eso una y otra vez, porque este mundo necesita despertarse. Mi único deseo es que aquellos que escuchan este mensaje se den cuenta de la urgencia de su propia salvación, que nadie rechaza su conversión a mañana, porque mañana no está garantizado. Jesús me mostró que el mundo todavía está en nuestras manos, que todavía hay esperanza, pero que es hora de actuar. La pregunta es simple. ¿Responderemos su llamada o vamos a permanecer sordo hasta que sea demasiado tarde? Esta decisión pertenece a cada uno de nosotros. Este testimonio no es solo mi historia, es una llamada para cada uno de nosotros. Jesucristo me mostró una verdad que muchos todavía se niegan a ver. Debemos prepararnos, volver a Dios y caminar en la luz antes de que sea demasiado tarde. La pregunta es simple. ¿Estás listo para responder a su llamada? ¿Alguna vez has tenido una experiencia que te acercó a Dios? Comparta su testimonio en los comentarios. Quiero escuchar su historia. Y, sobre todo, no se vaya sin suscribir y activar las notificaciones, porque las poderosas revelaciones aún te están esperando. También mire el video que aparece en la pantalla, porque bien puede ser la confirmación que necesita hoy. Dios lo bendiga.